Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Gusto verlos. Bendiciones. Bueno, el día de hoy, como dijo mi hermano, vamos a estar estudiando el libro estamos estudiando el libro de Hechos y vamos a ver el capítulo 10, del versículo 1 al 23. Vamos a dar lectura a la palabra, ¿sí? Capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Oremos. Gracias, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, como siempre, que podamos estar atentos a lo que vamos a escuchar el día de hoy, Señor. Gracias porque tu palabra nos confronta, Señor, y nos hace meditar en ella, Señor. Y a veces transforma pensamientos que tenemos que quizás no lo estábamos viendo de la manera que teníamos que verlo, Señor. Te pido que hables a nosotros, Señor. Que seamos fieles, Señor, a tu palabra. No lo que pueda decir yo, sino lo que dice tu palabra, Señor. Quitemos, Señor, el lente del prejuicio que podamos tener y atendamos a tu palabra, Señor.
Te pido que me guíes, Señor, y que pueda exponer tu palabra fielmente, Padre amado. Que podamos nuevamente estar atentos, todos los sentidos, Señor, a lo que vamos a aprender el día de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada mi hermano Mario enseñó el final del capítulo 9. Pero quisiera tocar un punto antes de entrar en el capítulo 10, que es súper clave, y es el versículo 43, así como para refrescar. Dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿De quién estamos hablando acá? De Pedro, ¿sí? Pedro estaba en Jope. Había hecho ciertos milagros, y el punto clave acá es dónde se quedó. Dice, y aconteció que se quedó muchos días. Ese quedó no es que fue de paso. Ese quedar allí implica, puede ser semanas, meses. Estuvo allí. Porque Lucas no deja escapar a nuestra imaginación, fue de paso. No, fue muchos días. Hace énfasis en eso. Y de hecho el quedarse, también en la palabra, en el original, significa permanecer. De hecho Juan usa este verbo 67 veces en el Nuevo Testamento. Más que cualquier autor en el Nuevo Testamento. Entonces, podemos verlo en Juan 15:4 cuando dice permaneced en mí. Es ese quedó que estamos viendo acá. En primera de Juan 2:6 también. El que permanece en mí. Está hablando de esta misma palabra. Entonces, en el mundo mediterráneo antiguo, el compartir el techo con una persona era, igual a voy a vivir y, me voy a sumergir en el día a día de esta persona. ¿Sí? Entonces, Pedro iba a orar con él, a comer con él, a dormir bajo el mismo techo. Iban a empezar a compartir absolutamente todo juntos, ¿sí? Entonces, es importante aquí, no pierdan de vista este punto. Entonces, él hace énfasis en que se quedó muchos días. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué Lucas hace énfasis en esto? Y también, ¿por qué hace énfasis en el oficio de la persona la cual te está hospedando? Vamos a verlo. Entonces, teniendo claro que se quedó allí y que menciona el oficio del curtidor, es importante saber cuál era el oficio del curtidor. Mi hermano lo ilustró la semana pasada, pero el curtidor se encargaba de trabajar las pieles de animales sacrificados. Y estas personas, ese oficio era mal visto a nivel social. Eran marginados, por decirlo de esa manera. Y ellos tenían que vivir en zonas costeras, alejados de la civilización, de la sociedad. Porque el oficio en sí era putrefacto y era mal visto a nivel de rituales también. Vamos a ver eso. Entonces, ellos trabajaban con animales muertos, pero utilizaban, para que tengan una idea, cal, utilizaban algo que se llama taninas. Es una sustancia con plantas que parece que es putrefacto eso. Y hasta estuve buscando orina también. Entonces, se podrán imaginar. Entonces, para profundizar un poco en el oficio, a nivel de rituales, lo podemos ver en Levíticos 11, versículo 39 y 40. Dice, si muere algún animal de los que tenéis para comer, el que toque su cadáver será inmundo hasta la tarde. El que coma de su cadáver lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Y el que lleve su cadáver lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. También lo vemos en Números de capítulo 19, versículo 11 al 13. Tocar el cadáver representaba una impureza por 7 días.
Entonces, de hecho, mira, en la tradición judía oral, Agadá es el nombre, los curtidores eran mal vistos. De hecho, mira, parte de esa ley oral, si un hombre que estaba casado cambiaba de oficio a ser curtidor, la esposa tenía carta de divorcio, se podía divorciar, porque él había cambiado ese oficio. Entonces era mal visto y también porque siempre iba a estar apestoso, por decirlo de esa manera. Entonces ella tenía carta de divorcio por eso. Entonces, bueno, viéndolo en la parte social, los curtidores, como ya les dije, debían vivir fuera de la ciudad, en las periferias, ¿sí? Lejos del templo, en las zonas donde estaban eh, los sacerdotes y la clase social media o alta, ¿sí? Jope, es importante aquí también Jope, porque Jope era un puerto súper importante. De hecho, era uno de los más grandes en la época, ¿sí? Pero se prestaba para los curtidores este oficio, porque estaba cerca del mar, podías lavar, podías limpiar todos los desechos, o sea, se prestaba para esto y bueno, iba a estar súper ventilado de paso, ¿no? Entonces, el contraste aquí es que un rabino piadoso y entendiendo la ley, como lo acabamos de leer en el Antiguo Testamento, no iba a dar por iniciativa quedarse en casa de un curtidor. Me voy a contaminar. Yo no puedo estar en ese sitio. Pero ahora vamos atrás de nuevo. Se quedó muchos días. Pedro se quedó muchos días en la casa de este curtidor. Y esto no es casualidad. El Señor nos está preparando y está preparando a Pedro en ese tiempo para lo que viene, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el oficio de Pedro? Pedro era un pescador, era un oficio limpio, respetado. Pedro era el apóstol de Jesús, líder de la iglesia desde Jerusalén. Lo vemos en Hechos del 1, capítulo 1 al 5, reconocido como pilar, Gálatas 2:9. Pero mira, Pedro de hecho venía de resucitar a alguien. Era súper famoso, estaba en Jope y él pudo decidir quedarse en cualquier sitio, pero se quedó en la casa del más bajo, el curtidor.
en el judaísmo, en el segundo templo, habían tres categorías de gentiles. Uno, los paganos. ¿Qué hacían ellos? Adoraban ídolos ajenos al Dios de Israel. Dos, eran temerosos de Dios. Gentiles que adoraban al Dios de Israel, asistían a las prácticas de los judíos, pero a distancia, por decirlo de esa manera. Buscaban al Dios de Israel a la hora que lo buscaban los judíos, pero no estaban del todo involucrados, ¿sí? Y estaban los prosélitos, que ellos se habían circuncidado, se habían bautizado y eran al 100 con el judaísmo, ¿sí? Entonces, Cornelio estaba en la parte intermedia, ¿sí? Entonces, Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esto es importante también porque él estaba impactando con su creencia a toda su casa. Era un gentil, ojo, romano de pura cepa. Y él estaba buscando, adorando y siendo temeroso del Dios de Israel, ¿sí? Y hacía muchas limosnas. Este dato aquí es clave porque él era piadoso, él buscaba de Dios. Más adelante vamos a ver que oraba a Dios siempre. Pero este es un momento así como para que reflexionemos. Mira, él era un gentil, buscaba al Dios de Israel, era piadoso y automáticamente tiene esa comunicación vertical con el Dios, o buscando a Dios, pero él da limosnas al pueblo judío, al pueblo de Dios, es piadoso en eso, automáticamente da. Es un reflejo de lo que deberíamos hacer nosotros también como creyentes. ¿Cuál es nuestra postura si constantemente estamos buscando a Dios, estamos orando siempre? ¿Cómo está esa situación en nuestras vidas? Pues solo en la vertical. No estamos siendo de bendición en la horizontal. Al necesitado. ¿Cómo estamos siendo? Cada quien, bueno, en su mente, sincérese en eso. Porque miren, lo estamos viendo en un romano, en un gentil. Y él hacía esto, buscando a este Dios. Y él, mira, oraba a Dios siempre. Este oraba era suplicar, rogar, pedir con necesidad. No siempre, bueno, voy a orar. No. O sea, lo hacía rogando, suplicando. Había necesidad de buscarlo, ¿sí? Y lo hacía, ¿qué dice acá? Siempre. No era de vez en cuando, lo hacía siempre. Entonces, Cornelio no era un religioso casual, ¿sí? Oraba constantemente, daba muchas limosnas, pero le faltaba algo. Él no tenía a Dios plenamente, lo estaba buscando, ¿sí? Pero no lo tenía. Pero lo que me llama la atención de este texto, y medítenlo también, era que él buscaba a Dios persistentemente, siendo un gentil. Lo buscaba, ¿sí? De hecho, mira, hay muchos versículos en los que el Señor dice, los voy a citar y si quieren después se los doy, pero son muchos, de que si lo buscas de todo corazón, lo vas a hallar. Me buscarás y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Acabo de explicar que él lo hacía con súplica, rogar, o sea, lo hacía con necesidad. Esa es la definición. Él hacía eso, lo buscaba. Entonces el Señor en muchos pasajes, los que me buscan me encuentran, si clamas por sabiduría y la buscas como tesoro, hallarás el conocimiento de Dios. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. O sea, es tremendo. Él buscaba a Dios. Versículo 3. ¿Qué sucede? Mientras él oraba,
en la constancia en que lo hacía, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Aquí está súper claro. O sea, no fue que él tuvo una visión borrosa, no. Hay nitidez en la visión que tuvo. Fue a plena luz del día, ojo. A plena luz del día, claramente. Claramente. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? Volvamos. Está en Cesarea, mini Roma. Un gentil, buscando al Dios de Israel, orando, buscándolo constantemente. Esto, ojo, aquí dato, era aproximadamente a las 3 de la tarde. Él estaba teniendo una práctica que tenían los judíos. Si quieren van a Hechos 3:1, cuando dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La hora de la oración. O sea, él estaba teniendo estas prácticas también. ¿Sí? Pero, ¿qué sucedió? Vino claramente una visión. Y lo tremendo acá es que él no va al templo, como les acabo de decir en Hechos 3. Él está en su casa, orando a la hora que oran los judíos constantemente. ¿Y quién viene al encuentro? El Señor. Hay un ángel que viene a él. Ojo, visto por los judíos, esta era zona enemiga. O sea, esta mini Roma, ¿cómo yo voy a ir allá? No, está ni loco. Pero el Señor va a él, ¿sí? Va a él. Entonces, versículo 4, él dice: y mirándolo fijamente. Así yo le estoy hablando a mis niñas y ellas: hey, tanto, mírame. Entonces ya cuando le digo que me mire, ni parpadea. Así, exactamente. O sea, esta palabra, la definición es: te miro claramente sin parpadear. Estoy atento, fijo a lo que me vas a decir, ¿sí? Pero está atemorizado. Porque mira, él tiene conciencia de lo que le habla es celestial. ¿Sabes? Hay temor ahí. ¿Qué responde? ¿Qué es, Señor? Reconociendo en humildad la autoridad de quien le habla. Y esta es la parte. Le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido y para memoria delante de Dios. El cielo aquí está certificando que esa piedad no fue ignorada. O sea, él estaba orando, estaba siendo piadoso, llega un ángel y de paso le dice: hey, mira, ha sido escuchado. Aquí es el lenguaje del altar que vemos en Levíticos 2 y también que vemos en Salmo 141:2. Dice: sube mi oración delante de ti. Ojo, no dice: con esto te salvaste. ¿Sí? Dice: ha llegado a mi memoria como ofrenda que atiendo. ¿Sí? El memorial tampoco significa que vas a ser salvo por eso. No estás obteniendo un favor por eso que estás haciendo. ¿Sí? Ojo, y aquí, si lo quieren ver explícito, está versículo más adelante, el 10:35. Versículo 10:35. Ojo, este memorial no está ganando un favor, ¿ok? Mira, la piedad verdadera siempre mira con reverencia al Dios al que le estamos hablando. Siempre. Con ese temor. Somos temerosos
de quién le estamos orando y con quién estamos hablando. Entonces, en el versículo 5, disculpen, dice, envía pues. Este es un mandato puntual, ¿sí? Una decisión concreta. Envía. Él se le aparece, habla con él, pero le da una instrucción clara. Envía pues. ¿Cuándo? Ahora. No mañana, no pasado, es inmediatamente. Ahora. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí le empieza a dar instrucciones claras. ¿A dónde debes ir con coordenadas? Bueno, no había números de casa en ese tiempo, así que, pero le dio instrucciones claras de dónde se encontraba, quién tenía que buscar, en dónde, ¿sí? Entonces, describe también el oficio. Y dato aquí también, el ángel no le predica la salvación a Cornelio. Él le da una instrucción de dónde, a quién debe buscar, porque más adelante verán que va a recibir palabra de Pedro, que por medio de esa palabra es que va a obtener salvación. ¿Por qué? Porque le va a predicar las buenas nuevas. Pero Dios aquí orquestando todo, ¿sí? Entonces, le dice, ve a tal sitio, envíalo ahora, haz venir a Pedro, se encuentra en tal sitio, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ojo, a todas estas, ahora vámonos a Jope. Bueno, no, estamos en Cesarea todavía. Y en Jope Pedro está ni pendiente. Esto está sucediendo allá, el Señor está orquestando toda esta situación y Pedro todavía ni idea. Ni idea. Y el ángel que hablaba con Cornelio, apenas sucede esto, ¿qué sucede? Él llama a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Inmediato. Recibió la instrucción, se va el ángel y él, 2 y un soldado devoto. Esto también, cuando dice devoto soldado, eso quiere decir que él no solo impactó a toda su casa, sino que también estaba impactando a sus subalternos, ¿sí? Y los llama, les da instrucciones claras, dice, 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo, absolutamente todo. O sea, yo me imagino que no se le escapó. Bueno, no me lo imagino, más adelante nos damos cuenta que no se le escapó ni un detalle, porque llegaron preciso al sitio, ¿sí? Y ojo acá también, mira, ¿cuántos soldados envió? 3, ¿cierto? 2 criados, bueno, no, ¿cuántas personas envió, mejor dicho? Envió un soldado, formulemos la pregunta, disculpen. Envió un soldado y 2 criados, ¿cierto? Pero envió ¿cuántos? 3. Esto no es casual, no es casualidad. En Deuteronomio 19:15 o en 2 Corintios 13:1 vemos que envían 2 o 3 testigos. Entonces, el Señor allí, debe mandar 3 personas. Y Él escoge a estas personas y los envía. Ojo con ese número allí. Porque la Escritura no opera en casualidades y todo está allí por algo, ¿sí?
Entonces, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Aquí vemos dos retos. Ya ellos van en camino. Cornelio le dice, mira, tienen que hacer esto, van a estar a Jope. Recuerden, 50 kilómetros aproximadamente. Pero aquí en paralelo ya viajamos a Jope. Pedro en la mañana le da hambre. Dice, tengo demasiada hambre. Pero bueno, sube a la azotea, ¿sí? Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta. Esto es el mediodía, ¿sí? Se podrán imaginar, allí el sol tiene que haber sido, pero implacable. Se va a la azotea, no se fue a la azotea a ver lo maravilloso del paisaje, no. Dice que tenía hambre y subió a la azotea a orar, ¿sí? Pero la combinación perfecta va a suceder acá, porque él con hambre sube a la azotea a conseguirse con el Señor, a conversar con Él, ¿sí? Y es tremendo porque aquí el Señor lo va a confrontar precisamente con eso que le estaba atacando el estómago, con la comida, con quizás prejuicios, etiquetas, costumbres, ¿sí? Entonces, dice, y tuvo gran hambre, tenía demasiada hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, esto acá implica que también, donde él se estaba hospedando, hey, lo trataban bien, mira, tengo hambre, dale, te vamos a preparar, pero viola, sube la azotea, y está orando, allí le sobrevino un éxtasis. Éxtasis literalmente es salir de sí. El detalle es el momento en el que le sucede eso. Cuando está buscando a Dios, cuando está orando, entra en el éxtasis, se sale de sí, ¿sí? Entonces, tiene hambre, está en la azotea, le están preparando la comida abajo, entra en éxtasis, ¿sí? Entonces, también acá se dan cuenta que ambos tienen una revelación en el momento en el que buscan de Dios y están orando. Había disciplina en ambos a la hora en la que lo hacían, ¿sí? Entonces, allí entra en éxtasis. Vamos al versículo 11, dice, y vio el cielo abierto. Ver el cielo abierto, yo me imagino él, y la definición de la palabra es contemplar. Él estaría en la azotea orando y ve el cielo abierto, contemplando, ¿sí? Y ve que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra. Dios aquí no estaba murmurándole algo, ¿sí? Dios le estaba revelando. O sea, iba directo al core del problema que pudo haber tenido Pedro, ¿sí? Porque iba a redefinir cómo pensaba Pedro o cómo veía Pedro todo, ¿sí? Entonces, era bajado a la tierra. El lienzo viene del cielo a la tierra, ¿sí? Lienzo, también la palabra se utiliza cuando están hablando de velas en los barcos, ¿sabes? Las velas. Este dato es curioso aquí porque luego en el versículo 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Pero volvamos atrás, cuando dice un gran lienzo que, atado de los cuatro puntos. Yo veo, ojo, excepción personal, son los cuatro puntos cardinales. Todo. El Señor vino a morir ¿por quién? Por todos. Este punto es importante porque el lienzo viene del cielo a la tierra, atado por los cuatro puntos. ¿Y por qué pienso de esta forma? Porque en Isaías 11:12 y en Apocalipsis 7:1 habla acerca de esto.
de esos 4 puntos. Pero luego aquí viene y le muestra a Pedro también los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo en este lienzo. Ojo, aquí no está haciendo alusión a Levítico 11, no es un zoológico al azar. Aquí está hablando de los animales en Levítico 11, tanto los puros como los impuros. ¿Sí? Entonces, Pedro observando, aquí vemos que Pedro va a ser confrontado con, hermanos, quiero hacer un paréntesis acá. Aquí nos damos cuenta que este versículo no está hablando acerca de una dieta. No está hablando de qué vas a comer o qué no vas a comer. Por eso el intro en el 9:43, ¿en dónde estás parado? ¿Cómo el Señor está preparando a Pedro? ¿Con quién estás viviendo? ¿Y cómo lo está confrontando ahora con esta revelación? Se trata de personas. Los gentiles no podían convivir con los judíos. No, yo no me voy a sentar a la mesa a comer con un gentil. ¿Sí? Dice, y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Aquí el Señor le está diciendo, mata y come. ¿Y qué le responde Pedro? Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Qué? Señor, no. ¿Y qué le dice Pedro inmediatamente? Volviendo. Porque piensen también, parece en la postura de Pedro teniendo esta revelación, pensando en todos los años que él tuvo, cómo creció, sus costumbres. Mira, Señor, ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás. Ninguna. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Inmediato. Pero le hizo énfasis 3 veces. Y las 3 veces Pedro, no voy a comer eso impuro. No llames impuro lo que ya yo he limpiado. No voy a comer eso impuro. No llames impuro. Le hizo énfasis 3 veces. Y de nuevo vemos lo que les mencioné anteriormente, 3. Énfasis. ¿Sí? Énfasis. Entonces, aquí manda Dios a Pedro a que deje las costumbres que tenía, ¿no? Lo está obligando a que coma otras cosas. No se trata de una dieta, se trata de personas. Pero, Alfredo, no entiendo. Recuerden que vienen 3 gentiles a conseguirse con Pedro. Pedro sube a la azotea, viene esta revelación, mientras en paralelo vienen estos gentiles. El Señor, ojo, orquestando todo esto. Pedro tiene esta revelación, los 4 puntos cardinales, todas las personas, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. ¿Sí? E inmediatamente, mira, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, yo me imagino Pedro orando, tiene esta visión y, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué me quieres mostrar, Señor? Imagínate todo lo que tú hacías previo a esa revelación.
todo, todo, todo. Cuestionaste y todo al Señor. ¿Sí o no? No, no. Le hizo énfasis, énfasis, énfasis. Estás pensando en esto y allí llegan. Entonces, llegan a la puerta. Ellos se paran en la puerta, bueno, consiguieron la dirección preguntando, porque obviamente no había GPS. Llegaron al sitio preguntando, en la casa del curtidor, Simón Pedro era famoso ya ahí en Jope, y llegaron a la dirección, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y miren, aquí todavía, y mientras Pedro pensaba en la visión, vemos al inicio del 17, y aquí vemos al inicio del 19, todavía Pedro estaba pensando en la visión. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasa? Entonces el Espíritu entra aquí en acción. He aquí, 3 hombres te buscan. ¡Hey, Pedro! ¡Pedro! 3 hombres te buscan. Aquí ya no es una visión, sino, bueno, vamos a la acción. De esto se trata. De esto se trata. ¿Y qué le dice? Hey, levántate. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí, levántate y desciende. Se encontraba orando en lo alto. El hermano Mario la semana pasada hizo una distinción simbólicamente de lo que es descender. Él se encontraba en lo alto orándole al Señor, y el Señor le dice: desciende. Y desciende a verse con quién, con los gentiles, lo que ellos llamaban lo bajo, ¿sabes? Desciende, pero le dice: y no dudes. ¿Por qué? Porque hay prejuicio, hay etiqueta. Pero ¿qué hace él? Obedece. Por encima de todo, él obedeció y bajó. Entonces, ¿Pedro qué hizo? Descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Y ellos allí le describen. Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Para oír las palabras de Pedro. El Señor orquestando en Cesarea. Cornelio, ellos salen porque Cornelio obedeció a la visión que tuvo, y al siguiente día subiendo un Pedro y todo sincroniza perfecto. De hecho, se hacen el análisis en los kilómetros, en el tiempo que demoraba el soldado en llegar a Jope, en los kilómetros en relación a lo que caminaban los soldados en tiempo, a la hora en la que oró Cornelio. O sea, su respuesta fue inmediata. La orden fue inmediata al soldado y a los siervos, y concuerda a la hora que llega perfectamente cuando termina la visión de Pedro. ¡Pum! Se conecta todo. Pedro estaba pensando: ok, ya, bueno, levántate, desciende, obedece, baja. ¿Y qué hace? No duda. Ve al gentil. Imagínate. No solo, bueno, lo leemos por encima, no. Acaba de tener la revelación de su vida. Lo que antes te decían que era inmundo, con el que no puedes compartir, te lo consigues de frente. Y tú dices: hey, he aquí, yo soy el que buscas. Entonces, haciéndoles entrar, hermanos, en los judíos, o el invitar a alguien a comer a tu casa no es cualquier cosa, era comunión. Y no era solo eso. Pedro estaba siendo confrontado no solo con quién iba a comer o con quién se iba a sentar en la mesa, sino con qué.
sino qué iban a comer también, ¿sabes? Entonces, con razón se queda en el 17 y en el 19, se queda perplejo pensando, y el que lo saca de eso es el Espíritu. ¡Ey! ¡Sano! Pero me sorprende es la obediencia de Pedro. Y bueno, todo lo que estamos viendo acá, quizás había dudas, quizás confrontado, pero él, Señor, obedezco, obedezco. Entonces, haciéndoles entrar, los gentiles entrando a la casa con Pedro, los hospedó. ¡Ey! Entren. Entren. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. De paso se fueron. Se fue con varios. Bueno, más adelante verán que se fue con. Eran 6. Pero bueno. Él obedeció. Imagino todo lo que pudo haber estado pasando por la mente de Pedro, pero aún así obedeció. Al mirar todo esto y ver cómo el Señor orquesta todo esto, hermanos, nosotros no debemos llamar sucio o impuro lo que Dios ha limpiado. A veces nos encanta poner etiquetas. Hermano, todos los que estamos acá, incluyéndome obviamente, es gracias a esta bisagra, a este punto que estamos leyendo acá. Gracias a que Pedro obedeció al Señor, obviamente orquestó antes. Pero estos gentiles conocieron al Señor gracias a ese quiebre, ese umbral que se rompió allí. Ya no te llamo inmundo porque eres hecho a la imagen de Dios. Entonces, pensemos, ¿a quién le estamos poniendo una etiqueta? No, no es de mi estatus social, no, bueno, ese hermano no habla mucho, o no, es fastidioso, o no quiero compartir con él, no me cae bien. Hermanos, seamos intencionales. Seamos intencionales. Hey, hermano, te invito a mi casa, vamos a comer. O yo voy a la tuya. Ahí vemos qué hacemos. No sé, cualquier cosa. O comparte, simplemente también te puedes parar y hablar con la persona. Hay personas que no conocen a Cristo afuera. Ah, no, yo no lo prediqué porque es un pecador. Lo vi disfrazado de Halloween. Esas personas necesitan a Cristo. ¿Sí? Necesitan a Cristo también. Entonces, debemos movernos. Entonces, en resumen, y preguntas así para que meditemos. 1. Estamos teniendo la disciplina de Cornelio y estamos teniendo la disciplina de Pedro de orar diariamente, constantemente. O sea, la revelación vino en medio de la oración, pero había disciplina en ellos porque buscaban a Dios, querían agradar a Dios, buscarlo, ¿sí? Entonces, estamos haciendo eso. Si no, hermano, como les digo siempre, hagan un inventario. Mira, lo estoy haciendo, voy a ser intencional hoy. Señor, te voy a buscar en oración, ¿sabes? Ya no hay excusas. Estoy siendo piadoso. Se está reflejando en la horizontal. O simplemente en oración o adorando, pero no estamos ayudando al necesitado. Ojo, y a veces no necesariamente tiene que ser recurso. Como les dije, me detengo. Hey, ¿cómo estás? ¿Tú verde, hermano? ¿Sí? Ser intencional en eso. Es tiempo. Mostremos eso. ¿Estamos siendo temerosos de Dios?
si pasamos tiempo con Él, vamos a conocer a ese Dios y vamos a ser temerosos de Él. Y vamos a querer caminar como Él quiere que caminemos, sin prejuicio, sin dudar, solo confiando en que Él tiene un plan que yo no entiendo. Tú me guías. No hagamos acepción de personas. Quitemos en serio las etiquetas. En serio. Seamos intencionales en eso. Así que, hermanos, hagamos un inventario. Nos dimos cuenta que no se trata de dieta. El Señor aquí vino a hacer un cambio radical, pero con personas. Él vino a morir por todos. Vino a romper eso. Y bueno, veremos la semana que viene cómo esos gentiles llegan a los pies del Señor. Espectacular. Y gracias a ese punto, hey, estamos acá. Estamos acá sirviendo a ese Dios. Ya no estamos yendo a un templo específico. Puedes estar en tu casa orando y buscando de Él. Hey, y si estás acá y eres no creyente, ese Dios del que estamos hablando vino a morir por todos, pero no se deleita en el pecado. Debemos reconocer que somos pecadores. Merecemos la muerte. Pero Él vino a morir por todos. Debemos depositar nuestra fe en Él y seremos justificados por Él ante el Padre. ¿Sí? Oremos. ¿Parece? Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tienes misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque podemos ver, Señor, cómo orquestas todo, Padre. Nosotros ni nos percatamos, pero te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones el decir, Señor, ven aquí, úsame. Quita cualquier prejuicio que tenga, Señor, en mi mente, en mis actitudes también, Señor. Ayúdame a no hacer acepción de personas, Señor. Y a notar, Señor, intencionalmente quién es esa persona. Y orar por esa persona. Ser intencional esta semana, Señor. Y poder compartir con esa persona. Con el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Padre. Levantarnos. Y si debemos descender, que así sea, para tu gloria y para tu honra, Señor. Pero siendo obedientes, sin dudar, confiando en ti, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Padre, que podamos vivir tu palabra, Señor. No simplemente escucharla, leerla, sino vivirla, ser piadosos. Mostrar, Señor, que eres un Dios real, Señor. Que podamos testificar que creemos que es un Dios vivo, real, Señor. Gracias, Padre, nuevamente por tu palabra, Señor.